Buen día, estudiantes. En esta oportunidad vamos a trabajar lo que es la mediana. Vamos a entender cómo encontrar esta medida de tendencia central, que es una de las cuales nos va a indicar el centro de la distribución. En otras palabras, nos indica la mitad de la distribución para cualquier tabla estadística. Ahora, en las clases anteriores nosotros trabajamos la media. La media la trabajamos tanto con método directo como método indirecto. Pero para la mediana solo existe un método, el cual es la siguiente. Para este método vamos a trabajar con dos divisiones de la fórmula. Y al hablar de dos divisiones de la fórmula es porque, aunque parezca que aparecen dos fórmulas, es una misma. Si nos damos cuenta, en la fórmula original, esta operación que está como 2 por la población dividido 4 es la misma que encontramos para la ubicación, pero para trabajar vamos a entender lo siguiente, que primero vamos a necesitar estas columnas, que son el intervalo, el límite real, la frecuencia absoluta y nuestra inferior acumulado o nuestra frecuencia acumulada. Lo primero que vamos a hacer es llenar nuestra tabla y para ello hacemos lo siguiente. Vamos a copiar nuestra primera frecuencia absoluta y como hemos visto en la primera unidad o desde la primera unidad, vamos a ir realizando la sumatoria de cada una de las frecuencias absolutas y nosotros diríamos 16 más 18 nos va a dar 34, más 22, 56, más 20 serían 76 y más 14 nos da 90, que es igual a la población que nosotros ya encontramos en la frecuencia absoluta. Ahora, prosiguiendo con la ubicación necesitamos un poco de teoría para poder entender mejor cuál es el procedimiento. Entonces nosotros tenemos la siguiente teoría y decimos, se trabaja con la columna de inferior acumulada. ¿Qué quiere decir? Que esta operación que tiene como constante el número 2 y como constante el número 4, vamos a seguirlo trabajando en esta columna que es la inferior acumulada. En esta vamos a trabajar y va a decir lo siguiente. Encontrar el intervalo que contiene la mediana. ¿Qué quiere decir esto? Que al nosotros hacer la operación la vamos a ubicar en esta columna y esta nos va a dar por lo tanto el intervalo en el cual se contiene la frecuencia, en el cual se contiene la mediana, que es la medida de tendencia central que nosotros queremos encontrar. Cambiando los datos podemos encontrar lo siguiente. Tenemos acá K, que es la forma de determinar la ubicación, que es 2, de acá cambiamos el valor de la n, que es la población, por el valor numérico, que en este caso es 90, dividido 4, y al multiplicar 2 por 90, eso es igual a 180 dividido 4, es igual a 45. Entonces nosotros tenemos acá que nuestro valor de la ubicación va a ser 45. Tenemos otra operación aquí a la par, pero eso lo explicaré al terminar esta clase. Tenemos entonces que 45 en nuestra ubicación y entonces lo que tenemos que hacer nosotros es ir a esta columna de la IA y vamos a buscar el primer número, pero escuchemos bien, el primer número que contenga 45. ¿Qué quiere decir eso? El primer número donde quepa nuestro número 45. No importa que no sea exacto el número. ¿A qué me refiero con eso? No importa que sobre o que haya una diferencia de números, ¿verdad? No importa. Entonces veamos, 16, por ejemplo, ¿cabe 45? No cabe 45. En 34 tampoco cabe 45. ¿Dónde cabe 45? Cabe en 56, ¿verdad? En 76 también cabe, pero la diferencia es que tiene que ser solo el primer número donde quepa este 45, en este caso es 56. En este caso, luego de eso marcamos una línea de color, ¿verdad? Puede ser el color que nosotros queramos, que atraviese la tabla completa para que nosotros sepamos que vamos a utilizar estos datos de aquí del centro. Ahora, yo aquí ya lo tenía marcado porque es el ejemplo que yo estoy trabajando, pero por lo regular las tablas no tienen eso, ¿verdad? Simplemente al encontrar la ubicación nosotros marcamos. Ahora, ¿qué entendemos por ubicación? Nos va a decir que la mediana la estamos ubicando entre el intervalo 48 y 63. Quiere decir que aquí entre esos dos números va a aparecer, o dentro de ese intervalo de números va a aparecer el dato de la mediana. Entonces procedemos ahora a encontrar la mediana con nuestra fórmula que tenemos en esta parte, que sería mediana es igual al límite real
¿Qué límite real vamos a utilizar? Lógicamente el que tenemos marcado aquí en la línea, pero siempre vamos a utilizar solo el límite real inferior, solo el de acá, ¿verdad? El superior no lo vamos a utilizar. Entonces solo vamos a utilizar el límite real inferior y si nos damos cuenta después dice más el cociente, ¿verdad?, del producto del 2 por la población dividido 4, el cual ese dato ya lo tenemos porque ya lo hicimos, que es 45 menos la frecuencia acumulada anterior. Ahora, esta FA menos A que tenemos acá, yo la acabo de escribir acá, significa frecuencia acumulada anterior. ¿Y cuál es la frecuencia acumulada anterior? Si esta es nuestra columna de frecuencias de acumuladas y como nosotros estamos trabajando actualmente el 56, nos piden la anterior, o sea la que esté antes de esa, y en este caso sería 34. Es el único dato que trabajamos externamente a la línea que marcamos. Y dividido la frecuencia absoluta. La frecuencia absoluta es esta columna de acá, pero como ya marcamos aquí la línea, quiere decir que la frecuencia absoluta que nos pide la operación sería 22. Por último, hay que multiplicarlo por la amplitud del intervalo, o sea, el espacio que hay de un intervalo a otro. Por ejemplo, de 16 a 32 hay 16 números de espacio. Hasta el 48 también hay otros 16, hasta el 64 16, y nos damos cuenta que la tabla va de 16 en 16 unidades, ¿verdad? Cambiando los datos, nosotros encontramos entonces que quedaría de esta forma: 47.5 de este dato, 2 por 90 dividido 4 es la operación que tenemos de la ubicación, que nos da un total de 45, menos 34 de la frecuencia acumulada anterior, lo que habíamos explicado acá, por la amplitud de 16, que es la amplitud de la tabla. Ahora, cuando hacemos la operación, si se dan cuenta, ¿verdad? Aquí ya tenemos el 45, ¿verdad?, de esta operación, y lo primero que tenemos que hacer es entender lo siguiente, que primero operamos siempre lo que está dentro del paréntesis. Entonces decimos a 45 le restamos 34, esto nos da un total de 11. Luego procedemos con la secuencia de operaciones matemáticas, que recuerden que primero tenemos que trabajar siempre la división, multiplicación y por último la suma y la resta. Entonces, si tenemos 11 de acá dividido 22, esto nos va a dar 0.5. Luego continuamos con la secuencia, que sería multiplicar 0.5 por 16, esto nos va a dar un total de 8 puntos y se lo terminamos sumando a 47.5. 47.5 más 8 nos van a dar un total de 55.5. Para finalizar, solo lo vamos a aproximar para que nos dé un número entero, el cual nos va a facilitar el trabajo a la hora de hacer un análisis o trabajar con otro tema, por ejemplo las medidas de dispersión, y sea mucho más fácil el trabajo de nuestros datos estadísticos, ¿verdad? Con esto nosotros terminamos y encontramos la mediana. La mediana en este caso nos da 16. ¿Qué quiere decir eso? Que el número que representa el 50% o la mitad de esta tabla es el número 56. Y si nos damos cuenta, 56 lo está contenido entre 48 y 63, la ubicación que ya habíamos encontrado. De esta forma nosotros tenemos ya solucionado la mediana. Espero que se haya entendido todo el procedimiento y ya cualquier duda se podrán comunicar ya con el docente a cargo. Muchas gracias.